Tangente de 62.875.112. Null, 6, 2, 4, 8, 6, 9, 3, 5, 95. 95 dividido entre 109. 0, 8, 7, 1, 5, 5, 9, 6, 3, 3, 0, 2, 6. 13 elevado a la séptima potencia. 71 Quadrilliarden, 82 Quadrillionen, 93 elevado a la potencia 20. 2 Sextilliarden, 342 Sextillionen, 743 Septilliarden, 712 Septillionen, 964 Milliarden, 865 Millionen, 801, 9, 0. Jawohl, exakt richtig. Correcto. Exakt. Mejor que una computadora. Es correcto. Rüdiger Gamm practica matemáticas con la misma facilidad que la gente monta en bicicleta. Los especialistas en montaje han preparado los datos del MRI de Magdeburg y ya podemos ver su cerebro mientras está calculando y compararlo con el cerebro de otra persona con una habilidad matemática normal. El resultado es intrigante. Para resolver problemas fáciles o de dificultad media, Rüdiger activa menos la parte de su cerebro en verde que la parte coloreada en rojo. Es igual en todos los dotados que tienen áreas de especialización muy destacadas. Cuantas menos células nerviosas activadas, más eficiente es nuestro cerebro. Rüdiger Gamm activa las áreas coloreadas en amarillo solo cuando el resto de nosotros, con una capacidad normal, hace tiempo que habríamos abandonado. Normalmente estas áreas no tienen nada que ver con las matemáticas, pero el cerebro de Rüdiger ha archivado al menos 250.000 datos intermedios que puede consultar cuando resuelve cálculos complejos. Esta zona está exclusivamente activada en el señor Gamm. Cuando calcula números de 2 dígitos con altos exponentes, la actividad se mueve hacia abajo, a una región asociada del cerebro. Curiosamente, esta zona es particularmente importante en el reconocimiento de rostros. La gente es experta en reconocer caras, desde siempre. Esto significa que cuando alguien se convierte en un experto, comienza a movilizar zonas en estas áreas para almacenar el conocimiento especializado. Puedo hacer 20 o 30 cálculos por segundo. Sucede automáticamente. Cuando tengo el resultado final, lo veo como una serie de números delante de mi ojo mental. Desde niños nos movemos como adultos entre el tráfico de las ciudades y reconocemos las caras de forma casi automática. En lugar de almacenar pasos intermedios en matemáticas, almacenamos muchos movimientos y rutinas diarias que rescatamos y utilizamos sin pensar. La idea es que al cerebro siempre le gusta hacer cosas en un nivel inconsciente de memoria, porque las cosas que hacemos inconscientemente son más simples en términos metabólicos. Son más rápidas, con un desarrollo más suave y no dan problemas, aunque también son inflexibles. Básicamente, las cosas que hacemos con facilidad no son exigentes. Nuestra consciencia se activa cuando asuntos nuevos, importantes y complejos aparecen y activan redes especiales. Más concretamente, las redes conscientes de nuestro córtex cerebral. Y ahí es cuando todo se hace complicado y exigente. Sorprendentemente, hay muy pocas cosas que hagamos con consciencia plena. Los expertos calculan que el 90% de nuestros actos y reacciones están controladas por nuestra memoria inconsciente. Para desenvolvernos entre el tráfico, hemos aprendido a cambiar las marchas, a frenar y a manejar el volante de forma automática. Por eso los hábitos rutinarios de conducir se manifiestan en cuanto nos ponemos detrás de otro coche. Los neurobiólogos creen que los Avant utilizan los mismos archivos de memoria para los datos concretos. Una teoría dice que los circuitos complejos entre el córtex cerebral y el sistema límbico son defectuosos en muchos Avant. Nuestra percepción selectiva y nuestra memoria objetiva se basan normalmente en estos circuitos. Nuestra rutina diaria y posiblemente también la destreza mental de los Avant son, por el contrario, controlados por circuitos más simples que se encuentran en una zona más profunda del cerebro. Los neurólogos le llaman memoria habitual. Así es como el sistema límbico descifra el significado de las expresiones faciales. El cerebelo controla nuestros movimientos diarios.
Somos dirigidos por una mente inconsciente. ¿No es eso lo interesante? Muchas cosas las hacemos inconscientemente. Las decisiones que tomamos casi vienen dictadas. A menudo me pregunto, ¿quién manda aquí? ¿Quién dirige el espectáculo? ¿Cuánto control tenemos realmente? ¿Cuánto control tiene un matemático como Rüdiger en el juego? Le hemos puesto a prueba en el juego de Blackjack con un croupier profesional. Rüdiger va a jugar a este juego por primera vez. 20 für Bank, Gleichstand. 20 für Bank. Versicherung verliert. Resultado. Después de 45 minutos, Rüdiger se las ha arreglado para memorizar cada carta que ha recibido. Cuanto más se alargue el juego, más ventaja tendrá. En 3/4 de hora gana 900 euros. Con un poco más de experiencia y apuestas más calculadas, podría haber ganado unos 4.000 euros. Blackjack. Blackjack. 150, bitte sehr, der Herr. Blackjack. Blackjack bezahlt, bitte sehr, der Herr. Es una pena que a Rüdiger no le guste jugar a las cartas. Por eso no le apetece hacer un esfuerzo para aprender adecuadamente. Para funcionar a un nivel máximo, no es suficiente practicar media hora diaria. Eso cree mucha gente, pero no es verdad. Para funcionar realmente al máximo, tienes que estar casi loco. Howard Potter está perdido en medio del bullicio de Piccadilly Circus. Podría ser difícil para él ir solo de compras o encontrar el camino al hotel, por no hablar de pedirle ayuda a alguien. Howard nunca ha telefoneado a un amigo para charlar, porque cada cabina telefónica es para él un tesoro en su única pasión sin fin, los números primos. ...829, 7.477, 2.477, 8.951, 7.321, 4.899... Se dice que los autistas están en un mundo propio, y eso es muy cierto, porque se pueden aislar del mundo exterior. Nosotros pensamos en otras cosas, la muerte, la comida, estar aquí, hacer esto, pero ellos pueden dejar todo eso fuera y concentrarse solo en sus números. Llevamos a Howard a hacer pruebas al Laboratorio de Matemáticas de Londres con el experto Brian Butterworth. Con un nuevo procedimiento, mediremos la necesidad de oxígeno mediante una luz reflectante en la sangre, y así la actividad cerebral. Será menos estresante que con un escáner MRI. Después de muchas pruebas, Butterworth dedujo que aunque la capacidad memorística para los números depende de la práctica, también depende de nuestros genes. De acuerdo, Howard, practiquemos algunos números primos. ¿Cuál es el número primo más cercano a 2000? 1999. ¿El número primo más cercano a 7000? 7001. Yo propongo una teoría, la llamada teoría del módulo numérico, que dice básicamente que hay un número de neuronas, de células cerebrales, en nuestros lóbulos parietales, que están especializadas para los números. Es algo que tiene una versión ancestral en leones, monos, gatos y perros, y sin duda en los pájaros. Sirve para detectar lo que podríamos llamar el parámetro numérico del medio ambiente. ¿Cuántas unidades hay en un grupo de cosas? Si no lo tienes, es difícil aprender aritmética. Pero si lo tienes, es la base de habilidades aritméticas más avanzadas. En San Francisco, en la NASA, se utilizan pruebas más avanzadas para analizar y descifrar los secretos del inagotable disco duro de King Computer.
Una teoría inicial sugiere que Kim, como otros savant, han accedido a la materia pura de su memoria. Esto significa que los mecanismos de filtrado que la mayoría de las personas usamos para seleccionar y evaluar la información y para olvidar lo que no es relevante no funciona con Kim, o al menos no de la forma habitual. Sin embargo, Kim ha aprendido a nadar en un mar de recuerdos, porque, después de todo, nada es tan adaptable como el cerebro humano. Pero cómo mantiene Kim su cabeza fuera del agua nos resulta totalmente desconocido. Un vistazo dentro de su cabeza revela que en el cerebro de Kim los ventrículos llenos de líquido son mucho mayores de lo normal. Normalmente estos ocupan el espacio entre el sistema límbico y el córtex. En Kim se extienden hasta el cerebelo, el motor humano de la memoria. El cerebelo, que normalmente está formado por dos partes de igual tamaño, en el caso de Kim es asimétrico. La parte izquierda del cerebelo es claramente más pequeña. Aún así, esto solo explica una cosa: los molestos y puntuales movimientos torpes de su memoria central. Aquí está el cerebro. ¿De quién es? Es el mío. Con una nueva técnica llamada fiber tracking se ven claramente las conexiones entre las regiones del cerebro. En San Francisco, los expertos que utilizan este procedimiento han hecho un descubrimiento sorprendente. Kim no tiene cuerpo calloso, es el largo manojo de nervios coloreado aquí en rojo en la parte inferior del córtex que normalmente conecta los dos hemisferios cerebrales. Normalmente esto solo se da en los pacientes llamados cerebro partido. Es habitual entre epilépticos, a los que han eliminado dicha conexión quirúrgicamente con resultados sorprendentes. Si les muestras algo solo en un lado de su campo visual, solo lo verá la mitad de su cerebro. La otra mitad estará ignorante de su existencia. Si tú muestras a una persona normal que tenga el centro lingüístico en su lado izquierdo del cerebro cualquier objeto, digamos una manzana, el lado derecho de su cerebro no será capaz de decir qué objeto es, porque la parte del cerebro donde se aloja el habla no tiene conciencia de ese objeto. Sin duda, esto explica el truco de magia de Kim. Es capaz de leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo con un ojo en cada página. Quizás también por esto, Kim no puede explicar a su padre por qué analiza viejas guías telefónicas en la biblioteca día tras día para escribir listas infinitas de nombres en sus cuadernos. Sencillamente, en el cerebro de Kim hay 2 discos duros diferentes en los que almacenar sus datos. Pero, ¿explica eso su acceso a todos los hechos memorizados? ¿Por qué no tiene el cerebro de Kim un sistema de borrado? ¿Y qué hay exactamente en el nuestro que decide quién y qué debemos recordar conscientemente? Desde el punto de vista de nuestros billones de neuronas, cada dato es esencialmente solo un estímulo electroquímico que sigue un patrón. No importa si están almacenando 12.000 libros, nuestro primer amor o cualquier talento misterioso. Tenemos que entender que el cerebro humano se reemplaza a sí mismo constantemente. Las células que tengo ahora en mi cerebro son diferentes a las que tenía hace 2 o 3 años. Tenía que reemplazarlas. Y tiene que haber un mecanismo que almacena esos impulsos eléctricos de forma neuroquímica. Por tanto, hay una interacción entre la química y la carga eléctrica. Es una interacción compleja que aún estamos empezando a entender. Cualquier persona normal sabe exactamente dónde encontrar su yogur favorito en el supermercado. Conoce cientos de tiendas y miles de precios. Pero desechamos millones de detalles para poder concentrarnos en lo esencial. La cuestión es que siempre pensamos con los mismos parámetros. El próximo episodio de este viaje profundizará en una habilidad humana incluso más emocionante, la creatividad. ¿Es posible que cada uno de nosotros tenga no solo una memoria infinita dormida, sino otros talentos completamente diferentes? Estamos diseñados para ver el resultado final, no las partes integrantes.
Vemos la totalidad, no los fragmentos. Mucha gente podría opinar lo contrario. Así que este es un experimento que coge a una persona, a cualquiera, le pide que haga algo y se muestra que tiene habilidades como los Savant. Apagando partes del cerebro, no estimulándolas, sino apagando partes del cerebro. En un laboratorio de Sydney, Alan Snyder intenta simular un golpe en la cabeza mediante impulsos magnéticos. No para mejorar nuestra memoria, sino para mejorar nuestra capacidad creativa. Como el savant Alonso Clemons, que hace esculturas de animales en minutos. Lo veremos en nuestro próximo episodio, junto con Matt Savage, que aprendió a tocar el piano por las noches y que editó su primer disco con composiciones propias a los 7 años. Sobre los tejados de Roma encontraremos a Stephen Wilshire, conocido como la cámara viviente. Quiere dibujar 5 partes y media de las vistas de la ciudad inmortal completamente de memoria. También encontraremos al misterioso Tommy McHugh. Inmediatamente después de un golpe, descubrió su talento para la pintura. ¿Cuántos talentos como estos reposan ocultos en nuestras cabezas? La prodigiosa mente aritmética de Rudiger Gumm tiene otro sorprendente talento. Puede hablar hacia atrás de forma fluida, palabra por palabra. Lo comprobamos con Bertolt Brecht y Heinrich Heine. Y con el poema alemán más famoso de Schiller, Das Lied der Glocke. Comencé hablando hacia atrás palabras sencillas, al año y medio o 2. Antes de empezar a hablar hacia adelante. A los 6 o 7 años comencé a leer los cómics hacia atrás. ¿Por qué? No lo recuerdo. Era divertido. Era algo que los demás no hacían. Siempre me gustó hacer cosas que los demás no podían. Firmemente fijado en la tierra. Tapiado con obra de ladrillo. Se alza el molde de arcilla cocida. Mozos, rápido, manos a la obra. El sudor ardiente. La obra debe alabar al maestro. Pero solo el cielo podrá bendecirla.